Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 del Fondo Nacional de Garantías, una de las entidades estructurales del Gobierno Nacional para impulsar la consolidación de la reactivación de nuestro país. Saludamos a todas las personas que en este momento están conectadas en nuestro Facebook Live. Los invitamos a realizar sus preguntas en la parte de comentarios de esta transmisión en directo. Y recordarles que también pueden seguir esta rendición de cuentas en nuestros canales Twitter, LinkedIn y YouTube, buscándonos como Fondo Nacional de Garantías. Para comenzar, veamos el siguiente video que resume algunos de los logros del Fondo Nacional de Garantías en el 2021. El Fondo Nacional de Garantías sigue su marcha para que más empresas accedan al crédito con el respaldo de sus garantías. Es así como en el 2021, la entidad superó los 20 billones en créditos garantizados, beneficiando a 432.000 empresarios y trabajadores independientes de todo el país. Si miramos la meta del cuatrienio, que es de 58,5 billones en garantías, el Fondo Nacional de Garantías ya ha logrado 63,5 billones con un cumplimiento de 108% en la meta. El Fondo Nacional de Garantías también incursionó con nuevos productos para permitirles a los empresarios conseguir financiación en el mercado de valores con la línea de bonos y crowdfunding. En la primera, en el 2021, se realizaron 4 emisiones por 182.000 millones y vienen 5 más por 650.000 millones. Y en la segunda, que es la plataforma colaborativa Ascenso, durante el 2021 se lograron 50 respaldos para un total garantizado en 20.000 millones. El fondo es una entidad certificada con calificación AAA, ratificada por Fitch Rating y Standard & Poor's. Es tal el reconocimiento que ha venido obteniendo el Fondo Nacional de Garantías, que recibió en 2021 el Premio Internacional de la Red Iberoamericana de Garantías, REGAR, Pablo Pombo, en la categoría Institución por su trabajo de respaldo a los empresarios en medio de la pandemia. Además, logró el año pasado un rediseño institucional sin precedentes para fortalecer el área de riesgos y adoptar la transformación digital para mantener la oportunidad en los servicios que se prestan en el nuevo contexto del ecosistema digital del sistema financiero y la especialización de procesos. Durante el 2021, con el apoyo de organizaciones de primer nivel, se hicieron grandes cambios en la estructura del sistema integral para fortalecer la administración de riesgos de mercado, de liquidez operacional y de lavado de activos y financiación del terrorismo, labor que la entidad ha implementado como una buena práctica, así no sea obligatoria a nivel normativo. El Fondo Nacional de Garantías continuará siendo parte fundamental de la estrategia del Gobierno Nacional para acelerar el crecimiento económico a través de medidas que brinden liquidez al tejido empresarial para mantener el empleo y contribuir a la generación de nuevos puestos de trabajo en el país. El Fondo Nacional de Garantías llega a sus 40 años como una entidad más visible, con nuevos compromisos, nuevas líneas de garantías y un patrimonio más fortalecido para responder al desafío y seguir aportando a la consolidación de la reactivación de Colombia. Sin lugar a dudas, el Fondo Nacional de Garantías hizo un papel protagónico para apoyar el tejido empresarial colombiano en una etapa como la pandemia del COVID-19. Para hablar de los logros y responder las inquietudes que hemos recibido, vamos a darle paso a continuación al doctor Raúl Buitrago Arias, presidente del Fondo Nacional de Garantías. Doctor, adelante. Hola Lina, ¿qué ha habido? Muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo contigo Todo en esta muy rendición bien. de cuentas y bueno, adelante. Bueno, doctor, nosotros queremos en este espacio permitirle a la ciudadanía que participe. El Fondo Nacional de Garantías se logró posicionar y fue el instrumento fundamental de la política contracíclica del país. ¿Cómo resumiría los logros del año pasado? Bueno, mil gracias. Un cordial saludo también pues a toda la audiencia, a los ciudadanos que nos están escuchando el día de hoy, a las personas del Fondo Nacional de Garantías, a todos los colaboradores. Mi gratitud inmensa por todo el trabajo que se ha desempeñado en este periodo de pandemia y sobre todo en este año 2022, que ya es un año que
nos muestra cómo va a ser el desempeño del Fondo Nacional de Garantías en condiciones que podríamos denominar post-crisis o post-pandemia. Bueno, volviendo a la pregunta que nos hace Lina, yo creo que el año 2021 fue un año bastante retador en el sentido de la cantidad de múltiples frentes que teníamos abiertos para poder no solamente atender los requerimientos de respaldo por parte de los empresarios en materia de crédito, sino también para innovar al interior del Fondo Nacional de Garantías en temas como su estructura, en temas como la transformación digital y en temas como la administración de riesgos. Yo creo que hay un foco muy importante y todos estos asuntos se fueron moviendo en paralelo con el propósito de permitir que el Fondo Nacional de Garantías evolucionara, se fortaleciera y que la confianza que se depositó en su momento en la entidad para poder asumir los retos que se estaban enfrentando en ese momento, estuviese, digamos, recibida y atendida de la mejor manera posible por la organización y por los funcionarios, no solamente para superar el periodo de crisis, sino para preparar a la entidad para los años por venir, para atender segmentos de población que tradicionalmente han sido desatendidos y que requieren del Fondo Nacional de Garantías para formalizarse. Yo creo que esa es como la síntesis, un año retador, multifacético, con múltiples retos al mismo tiempo y que al final deja un Fondo Nacional de Garantías fortalecido y listo para los próximos 10 o 20 años. Bien, nosotros precisamente queremos analizar el tema del rediseño, que es fundamental para el Fondo Nacional de Garantías que ustedes han logrado impulsar. ¿Qué significa todo este proceso? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo creo que hay una premisa que varios de mis colaboradores me han escuchado y que quiero hacerla pública en esta rendición de cuentas, en el sentido de que todo es susceptible de mejora. Es decir, el Fondo Nacional de Garantías, cuando yo llegué a la entidad, ya hace prácticamente 2 años, en junio del 2020, 1 año y 10 meses prácticamente, era una entidad muy reconocida por ser una entidad bien estructurada, con un proceso tecnológico maduro, muy bien relacionada, digamos, en su red, no solamente con el tejido empresarial, sino también con el tejido de los intermediarios financieros. Y estaba, digamos, con la estructura acorde con las responsabilidades que tenía en su momento. Cuando arranca la pandemia y el Fondo Nacional de Garantías se convierte en instrumento de política contracíclica, la entidad requiere una reestructuración integral, un rediseño integral en todos los ámbitos. Y arrancamos por saber, digamos, cómo estábamos en términos de capacidad patrimonial y de solvencia, y cómo nos veían a nosotros las calificadoras de riesgo, que era un tema bien importante. La primera vez que se calificó el Fondo Nacional de Garantías fue en el mes de diciembre del 2020 y luego en enero del 2021, por Standard & Poor's y por Fitch respectivamente. Y este dato es bien importante porque eso nos permitía saber que la entidad tenía una fortaleza patrimonial grande y que le permitiría, digamos, atender los requerimientos en materia llamada garantías que vinieran a futuro. Y este señal de mercado era relevante en un contexto en el cual el Fondo Nacional de Garantías estaba respaldando la emisión de bonos en el mercado público de valores. Luego de eso, iniciamos un ambiciosísimo proceso de rediseño integral de todos los sistemas de administración de riesgos del fondo. Pues ya los vieron en el video, pero me va a permitir repetirlos. Estamos hablando del sistema de administración de riesgos de mercado, de liquidez, el de riesgos operacionales, lavado de activos y financiación del terrorismo, y también el sistema de administración de riesgos de garantías, que es el corazón del Fondo Nacional de Garantías. Al final ese es el riesgo que es la razón de ser de esta organización. Entonces hicimos todo ese trabajo detallado para poder determinar cuál iba a ser la forma mediante la cual podíamos mejorar, dado que hay unas bases sólidas y robustas, cómo podríamos mejorarlo y aproximarnos de mejor manera al benchmark. Entonces, en esa consultoría con la que nos acompañó, digamos, una firma muy reconocida que es PricewaterhouseCoopers, lo primero que hicimos fue una medición de brecha, y hecha esa medición de brecha, diseñamos una estrategia de cierre. Y hoy es muy importante informarle al país y a los ciudadanos que nos estén escuchando que estamos cerrando justamente con la Superintendencia de Industria, perdón, con la Superintendencia Financiera, la no objeción del sistema de administración de riesgos de garantías.
Y eso es muy importante porque son pocas las entidades que tienen la bendición del supervisor en los sistemas de administración de riesgos. Usualmente hay unas reglas para la generación de las provisiones y las reservas técnicas que son estándar, pero no se hacen con fundamento en los modelos de los sistemas de administración de riesgos de crédito de garantías. Y estamos en ese proceso y fue el resultado de esa segunda etapa de rediseño. Para concluir, Lina, sería hablarles de la reforma integral que se dio en la estructura del Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías no se reestructuraba desde el año 2012. La ley 489 dice que cada 2 años hay que estar revisando la estructura de las entidades. Y se dio la oportunidad de dar esa conversación a nivel de Junta y a nivel de Gobierno Nacional en el año 2021. Fue una reestructuración que se hizo en tiempo récord, arrancó en marzo del 2021 y en octubre ya teníamos los decretos expedidos en Presidencia de la República. Una reestructuración tipo se puede demorar entre 1 y 2 años. Y allí lo que hicimos fue fortalecer el área de riesgos, especializar el área jurídica y la gerencia de vicepresidencia ejecutiva como articulador de todo el Fondo Nacional de Garantías y prepararnos para la transformación digital a través de la vicepresidencia de tecnología. Eso es, digamos, como en síntesis, Lina, habría mucho más que decir, pero para dar un panorama general. Presidente, nosotros podríamos decir que el fondo se ha fortalecido internamente para dar mejor servicio al país y lo lograron sin duda en un tiempo récord. Antes de comenzar con las preguntas, recordemos a los ciudadanos qué es el Fondo Nacional de Garantías y cómo acceder a una garantía, doctor. Bueno, el Fondo Nacional de Garantías, en términos simples, es el fiador de los empresarios colombianos. ¿Qué es un fiador? Es una persona que respalda una obligación que contrae una empresa, en este caso en concreto. Y en caso de impago, al prestamista, quien haya prestado al banco, a la fintech, a la cooperativa de ahorro y crédito, a la compañía de financiamiento comercial, el Fondo Nacional de Garantías le cubre un porcentaje de la deuda. Y luego sigue pues la operación de normalización y acuerdos de pago con el deudor, pues para darle la oportunidad de que se ponga al día. Pero en términos simples es un fiador. Y un fiador es una persona que confía en las capacidades y en las habilidades de la persona a la que está afianzando, a la que le está sirviendo de respaldo, ¿no? Entonces, el Fondo Nacional de Garantías, en estricto sentido, es esa organización que está diseñada para facilitar el acceso al crédito a las MIPYMES con el propósito fundamental de que ellas crezcan, que puedan mantener su capital de trabajo y puedan hacer operaciones de inversión que les permitan expandir su negocio y llegar, digamos, a nuevos mercados o a nuevos niveles de ventas y generar riqueza y bienestar económico. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace ese respaldo del Fondo Nacional de Garantías? Pues siendo aquella organización que acompaña al empresario al momento de hacer una solicitud de crédito, justamente con ese propósito, con el de capital de trabajo de inversión, y incrementa ese respaldo del Fondo Nacional de Garantías por la naturaleza propia de la garantía, incrementa la probabilidad de aprobación de los créditos por parte de los intermediarios financieros. Es muy importante señalar que según cifras de la Superintendencia Financiera, entre el 80 y el 85% de los créditos, de las solicitudes de crédito, son aprobadas. Y esto tiene un componente muy importante y es que detrás de esto está el Fondo Nacional de Garantías en el caso de las MIPYMES. Bueno, doctor, también es importante resaltar que el empresario no debe realizar ningún trámite ante el Fondo Nacional de Garantías para obtener la garantía, ni se debe pagar por supuestas inscripciones a formularios, ni para acelerar el estudio o desembolso del crédito. No se deje engañar, siempre verifique toda la información y comencemos, por supuesto, con todas las preguntas. Han llegado más de 10 en casos muy puntuales, las cuales fueron contestadas por todo el equipo del Fondo Nacional de Garantías y fueron enviadas a sus respectivos correos. Todas las preguntas y sus respectivas respuestas podrán consultarse en nuestra página web y, por supuesto, estaremos muy pendientes de todas sus inquietudes en este directo. Tenemos algunas preguntas que se relacionan entre sí, como son las referentes al servicio. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía frente a este tema tan importante? Bueno, creo que el servicio al cliente para el Fondo Nacional de Garantías ha sido una prioridad y lo sigue siendo. Y evidentemente, ante el mayor volumen de operaciones que se dieron tanto en el año 2020 como en el año 2021, los indicadores de atención se resienten. Para darles una referencia, el Fondo Nacional de Garantías en un año típico recibía alrededor de 13.000 solicitudes telefónicas al año. Y pasamos de recibir esas 13.000 a prácticamente 35.000 solicitudes pues, con la misma estructura.
Y en consecuencia los indicadores claves, los indicadores de atención, los indicadores de abandonos, de llamadas abandonadas o de tiempo de espera en línea, pues se vieron bastante resentidos. Otro elemento tiene que ver con el número de clientes. El Fondo Nacional de Garantías atendía alrededor de 200.000 garantías en un año típico, 250.000 en años extraordinarios, y entre 2020 y 2021 llegamos a atender en más de 1.100.000 operaciones de crédito. Eso es un dato bien de crédito garantizado por el Fondo Nacional de Garantías. Eso es un dato bien relevante, porque más o menos cada uno de los años fueron 550.000 solicitudes que se hicieron, y ese volumen pues implicó de cierta manera también que los indicadores de servicio al cliente, cuando había, digamos, alguna inconsistencia o había que hacer alguna verificación, pues se resintieron. El otro elemento allí relevante eran las condiciones especiales que tenían que cumplir o acreditar las empresas que entraran en el programa de Unidos por Colombia, que tiene unas condiciones particulares definidas por el Comité de Garantías del Ministerio de Hacienda, y eso también nos llevó a ser muy estrictos, digamos, en la verificación de ese cumplimiento de obligaciones y a tener un aprendizaje mutuo, tanto los intermediarios financieros como el Fondo Nacional de Garantías, para asegurar la calidad al momento de la originación de las garantías. Esos fueron, digamos, como los momentos de tensión. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero fue mejorar los tiempos de atención a través de nuestro canal telefónico. Quiero informarle pues a la ciudadanía del país que ese canal telefónico está en plena operación. Quedó diseñada la contratación en 2021 y ya está en plena operación en el 2022. Y los estándares de atención han mejorado sustancialmente. El día de ayer justamente estaba revisando esas cifras y ya veía niveles de atención, es decir, contestar las llamadas en los primeros 40 segundos de niveles del 98%. Es un dato bien relevante. El estándar de industria es 80%, ¿no? Estamos contestando el 98% de las llamadas que nos hacen en los primeros 40 segundos. Y ayer la tasa de abandono fue prácticamente de cero. Solamente se abandonó una llamada, igual nosotros verificamos el número de quien nos llama y lo recontactamos con posterioridad para poder atender las inquietudes. Y eso es muy relevante porque adicionalmente nos permite clasificar los temas con los cuales por los cuales nos están preguntando los ciudadanos, y nos permite entender el diálogo. Esos son como nuestros sensores, digamos, de conversación. Nos permiten saber cuáles son los dolores que en este momento tienen los ciudadanos. Eran en realidad 3, estaban preguntando por información básica de acceso, que usted ya la dio, el INA. Estaban preguntando también por cómo normalizar sus créditos cuando tienen situaciones previamente de bloqueo. Entonces, cuando hay, digamos, alguna inconsistencia, digamos, en sus operaciones de crédito y están bloqueados por el fondo y necesitan la garantía para acceder a nuevas operaciones de crédito, cómo se pueden normalizar esas obligaciones. Y la tercera, los paz y saldos. Cuando ya se ha pagado la deuda, cómo se obtiene el paz y saldo. Entonces, eso nos permite a nosotros también mirar cómo está ese procedimiento, afinarlo y hacerlo muchísimo más eficaz y eficiente para que el ciudadano sienta que es un diálogo en doble vía y que no solamente la observación por parte de ellos tenga la seguridad que los ciudadanos que se comunican con el Fondo Nacional de Garantías y que hacen una petición no queda en saco roto esas solicitudes. Presidente, justamente usted acaba de mencionar un tema bien importante porque también nos han llegado inquietudes frente como qué hacer para dejar al día un crédito que está en mora y por qué se cobra una comisión. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía frente a este tema? Bueno, yo creo que, un segundo, yo tomo nota para que no se me olviden los dos temas. Yo creo que ahí hay dos mensajes muy importantes. El primero, hasta el próximo mes de junio, el 30 de junio, tenemos vigente un plan de normalización de cartera que se llama el Plan Ponte al Día. Lo estamos trabajando con nuestros operadores regionales, los fondos regionales de garantías. Hay en Antioquia, se llama FGA, es filial nuestra, tenemos una participación accionaria y somos miembros de la junta directiva de este fondo. Lo mismo en Caribe, con el Fondo de Garantías de Caribe, que tiene sede en Barranquilla, en los Santanderes, Norte y Santander. Tenemos en Boyacá y los antiguos territorios nacionales. Está en Bogotá, la regional la atiende directamente el Fondo Nacional de Garantías. Tenemos en Nariño, tenemos en el Valle, tenemos en Caldas también. Tenemos ahí, está, digamos, cubierto todo el territorio nacional a través de estos fondos regionales. Ellos también nos ayudan en los procesos de normalización de cartera y están ejecutando esta estrategia de el Plan Ponte al Día. El Plan Ponte al Día tiene unos alivios bien interesantes y permite que en la ley de habeas data que estableció, que promulgó el Congreso de la República el año pasado, que establece la posibilidad de hacer un borrón y cuenta nueva en las obligaciones financieras durante 12 meses, le permite a aquellos deudores que en algún momento incumplieron su obligación y que hoy en día tienen una deuda sin saldar frente al Fondo Nacional de Garantías, que puedan normalizar su obligación, recuperar su estatus crediticio y volver a acceder al crédito normal.
Entonces ese plan Ponte al Día es un instrumento de normalización muy importante. La invitación sería a que se comuniquen con nuestro call center. Me imagino que ahorita ponen en el banner el número del call center para que los podamos orientar al fondo regional más cercano con el propósito de que puedan adelantar su proceso de normalización. También lo pueden hacer por vía telefónica y vía virtual. Y en relación con la segunda pregunta, que es el de las comisiones, que es muy importante, las comisiones son el ingreso del Fondo Nacional de Garantías. Y este ingreso se da para poder cubrir justamente los siniestros, o sea, los impagos de los créditos que se pueden dar en la vida de un crédito cualquiera. Entonces, para darles una referencia, hablemos del año 2017, que es el año donde más créditos se han impagado en la historia del Fondo Nacional de Garantías, independientemente de lo que pase en pandemia, que apenas las situaciones de mora y siniestralidad se están madurando. Entonces, en el 2017, de cada 100 créditos, 8 créditos se siniestraron. Es decir, los deudores no le pagaban al prestamista, al banco, a la cooperativa, a la fintech, a la compañía de financiamiento comercial, no le pagaban la deuda. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías honraba ese compromiso ante el intermediario financiero. Entonces, para poder pagar esos 8 créditos, lo que hace es que el Fondo Nacional de Garantías cobra una pequeña comisión a los 100 créditos que conforman, digamos, el portafolio del Fondo Nacional de Garantías. Se cobra una comisión a la totalidad de los créditos. Y la sumatoria de esas comisiones nos permite, por supuesto, cubrir los 8 créditos de esos 100 que se siniestraron. El 8% de los créditos que se siniestraron se cubren con las comisiones que se cobran. Es decir, el Fondo Nacional de Garantías tiene una cartera de 1.100.000 créditos. El 8% de esa cartera, haciendo el recuento con lo que pasó en el 2017, si se siniestra, es cubierto ese valor con las comisiones que se le cobran a la totalidad del 1.100.000 créditos que hoy en día conforman el portafolio del Fondo Nacional de Garantías. Presidente, hay una pregunta muy recurrente y es, ¿por qué el Fondo Nacional de Garantías no entrega directamente el crédito a los empresarios? Muy importante esa pregunta y gracias por hacerla porque nos permite aclarar el rol del Fondo Nacional de Garantías. El fondo funge nuevamente como fiador, no es el prestador. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta situación? Estar como en un segundo piso donde los intermediarios financieros, todos, bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las fintech, están en el primer piso. Entonces, Fondo Nacional de Garantías en el segundo piso, todos los intermediarios en el primer piso. Pues permite que la red del Fondo Nacional de Garantías se multiplique por cuantos oficinas o corresponsales tengan los intermediarios. Es por eso que hoy podemos llegar al 100% de los departamentos y al 99% de los municipios. Esa es una realidad, eso es un dato duro. Y no lo hacemos con la red propia nuestra, que ya les mencioné que está en las ciudades capitales principalmente. Lo hacemos a través de la red de los intermediarios. Entonces, esta estructura del Fondo Nacional de Garantías actuando como un garante de segunda instancia, lo que hace es que permite hacer exponencial la facilidad de acceso al crédito. Si trabajáramos únicamente con un banco o si nosotros fuéramos al mismo tiempo garante y banco, pues tendríamos que tener unos costos operacionales exacerbados. Hoy en día nos estamos apoyando en toda la red del sistema financiero para poder llegar a ese 1.100.000 operaciones de crédito y además a los más de 890.000 empresarios que hemos ayudado a respaldar en periodo de pandemia. Bueno, presidente, ¿le parece si empezamos a responder las preguntas que nos llegan en directo durante esta transmisión? Bueno, vamos a revisar aquí rápidamente y a saludar a la gente que ha decidido conectarse con esta rendición de cuentas de cara al país. Queremos saludar a Laura, a Fabiana Sampieri, a Esther Hernández, a Eddie Fonseca. Y bueno, empecemos con Stephanie González, que nos hace una pregunta bien importante y es, ¿el Fondo Nacional de Garantías lanzará nuevos productos en el 2022? Por supuesto. Y mil gracias, Stephanie, por la pregunta. Hay antecitos de una de comisiones que ahorita la respondemos entonces también. Entonces, mira, Stephanie, el Fondo Nacional de Garantías está trabajando en 3 elementos muy importantes en este 2022. El primero de ellos ya es una realidad, que es la segunda versión del programa para emisores en el mercado público de valores. Expedimos el pasado 31 de marzo la circular que regula cuáles van a ser las condiciones para que nuevos emisores puedan participar en el mercado público de valores con garantía del Fondo Nacional de Garantías hasta el 50% del valor de la emisión. Esto es muy importante porque va a permitir que el mercado de valores se profundice y que las empresas que hoy en día solamente ven como opción, empresas medianas, que hoy en día solamente ven como opción el crédito bancario para financiarse,
puedan también tener créditos, opciones de financiamiento estructuradas a través de la emisión de bonos en el mercado. Ese es un primer producto que ya está. El segundo, que estamos trabajando con la Unión Europea a través de una asistencia técnica, es diseñar una garantía que tenga un principio de equidad de género. Porque hay una realidad, y es que las estadísticas y la literatura han mostrado cómo las mujeres tradicionalmente y en la historia económica de la humanidad son mejores pagas que los hombres. Y esa realidad debe transformarse, digamos, en una diferenciación en los productos. Si yo tengo un segmento de población que efectivamente es mejor paga que otro, yo debería poderle cobrar unas tarifas más asequibles a ese segmento que al segmento que tiene mayor probabilidad de impago, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que nosotros estamos en este momento haciendo con la Unión Europea es justamente trabajar en ese proyecto con el propósito de diseñar cuál va a ser la garantía de equidad de género del Fondo Nacional de Garantías, que tendrá 3 atributos. Primero, será para trabajadoras independientes informales en la línea de cartera de consumo o en la línea de microcrédito para microempresarias informales. Segundo, tendrá una cobertura hasta del 50%. Y tercero, va a permitir que la comisión que se le cobra a esas empresarias y a esas emprendedoras sea una comisión diferencial y más económica en comparación con las tarifas promedio del Fondo Nacional de Garantías. Y el tercer producto tiene que ver, a propósito del proyecto de ley de financiamiento para todos que está radicado en el Congreso de la República, tiene que ver con luchar contra el gota a gota o el paga diario. Ahí lo que estamos buscando principalmente es llegar a créditos de bajo monto, créditos desde 100.000 pesos hasta máximo 2.500.000, justamente para facilitar el acceso a población informal, con unas coberturas especiales, es decir, con porcentajes de cobertura superiores al 50% y con probablemente subsidios a la comisión. Esto está en proceso, digamos, de discusión en el Congreso de la República, luego faltará la reglamentación. No obstante, lo que hemos hablado con la Asociación Bancaria de Colombia y con la Asociación de Microfinanzas de Colombia es que en las condiciones actuales deberíamos ir avanzando para poder atender ya sus segmentos poblacionales con las coberturas que hoy en día tiene el fondo, 50%, y con las tarifas que actualmente tenemos sin subsidio a la comisión, y que en la medida que el proyecto vaya avanzando y que se vuelva una realidad, poder ir incorporando sobre esa base los elementos diferenciales en materia de cobertura y de subsidio. Estamos trabajando en esos 3 productos, Lina. Pues esa era la pregunta de la jornada. Qué noticias tan positivas también para nuestro país, para las mujeres y para todas las personas que quieren acceder a créditos pequeños y quitarnos de encima ese problema gravísimo del pagadiario. Bueno, seguimos saludando a las personas que se conectan a esta hora. Francisco Trujillo dice que qué significa para los empresarios del Fondo Nacional de Garantías que el fondo, perdón, tenga esta calificación AAA por las calificadoras de riesgo. Claro que sí. Voy a responderle a Francisco, pero antes había ahí en el banner una pregunta de Brandon, ¿la viste? Que era algo acerca de comisiones, entonces voy a responderle a Brandon sí, claro que sí. lo de las comisiones y ya le respondemos entonces a Francisco. Entonces, a ver, Brandon, la comisión, como lo dije, es un porcentaje, digamos, de crédito desembolsado, varía en función del tipo de crédito, pero para darle un orden de magnitud puede estar entre el 3 y el 4%, dependiendo, digamos, del intermediario financiero y del tipo de cartera, el porcentaje de comisión que se cobra para la garantía. Pero me parece muy importante hacer una diferenciación. El trámite de acceso es gratuito. En otras palabras, no se necesita intermediario para poder acceder a la garantía. El trámite se hace directamente ante el banco. Cuando se está haciendo la solicitud de crédito, se evalúa si se requiere la garantía y en caso que se requiera, se diligencia el formulario de solicitud y de aceptación de la garantía, y es el banco, la cooperativa o la fintech la que se voltea ante el Fondo Nacional de Garantías y hacer todo el trámite de reserva y de registro de la garantía. Ya cuando el crédito queda aprobado y desembolsado, ya va con la garantía en firme por parte del fondo. Entonces es muy importante diferenciar en relación con la pregunta de cuánto se debe pagar por una garantía. En relación con el trámite, 0 pesos. No hay que pagarle a ningún intermediario. Esto no le cuesta nada a nadie. Ya cuando el crédito está aprobado y se desembolsa y la garantía queda en firme, hay una comisión que permite justamente hacer lo que expliqué hace un rato. Sumar todas las comisiones que se cobran de todos los créditos para pagar aquellos que se siniestran. Esa comisión permite pagar los créditos que se siniestran. Entonces, ese valor está entre el 3.5 y el 4%. Entonces, ahora sí, Lina, si quieres, vamos a la de Francisco.
Presidente, es que esa pregunta de Brandon es muy importante porque es que el ciudadano no interviene en el proceso, ni paga una comisión, ni está pendiente de esa información más allá del pago total o pago parcial de su deuda con la entidad financiera, ni siquiera con el Fondo Nacional de Garantías. Entonces es bien Correcto. importante que estemos muy pendientes de esta información porque pues hay mucha gente inescrupulosa que de pronto quiere engañarlo prometiéndole cosas que realmente no están dentro de la norma. Vamos con Francisco Trujillo, que nos dice qué significa para la gente, para el empresario, que ustedes, el Fondo Nacional de Garantías, tengan una calificación triple A. Pues bueno, esta pregunta nos permite explicar que una calificadora es como el profesor que le hacía a uno el examen, ¿no? Es decir, piensen los que estudian Derecho, o los que estudiaron Derecho cuando les hacen los preparatorios, o los que están en el colegio cuando van a presentar el ICFES, cuando se van a graduar, o los que están en la universidad y se graduaron y terminaron y van a presentar las pruebas ECADES, o los que están simplemente estudiando un curso y tienen que presentar un examen para decir que lo aprobaron. La calificadora evalúa. Es un tercero independiente del Fondo Nacional de Garantías que es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que tiene estándares internacionales de evaluación y da un dictamen y dice, mire, esta entidad en un rango, en una escala, es una entidad regular, medio buena, buena, excelente. Digamos que para no enredarnos con las letras. Entonces, aquí es bien importante señalar que la máxima calificación que puede obtener una entidad en escala nacional es una calificación que se denomina AAA. Ese es el equivalente pues, a la máxima nota que se pueda poner en un examen a los 400 puntos en el momento cuando yo presenté el ICFES, que era el ICFES, o a la letra A cuando se califican los exámenes de los colegios con letras, o en las universidades, o al 10, cuando la escala de calificación es del 1 al 10. Aquí se llama AAA. Y el Fondo Nacional de Garantías ostenta esa calificación desde el 2020 y fue ratificada en el 2021. Y ser AAA quiere decir que se tiene el mismo riesgo que la nación, es decir, que el Ministerio de Hacienda y la Tesorería. Es decir, que estamos de la mano con la calidad de crediticia de la nación. Que como toda la audiencia sabe, o si no lo recuerdo, pues el año pasado la nación tuvo una desmejora, digamos, en la calificación internacional, perdimos el grado de inversión, no obstante, digamos, el flujo de capitales de inversionistas han seguido entrando a nuestro país en condiciones como si tuviéramos grado de inversión. Esa es la calificación externa, pero en la calificación interna, lo mejor el tipo de papeles para invertir son aquellos que emite el gobierno nacional, que se llaman los títulos de tesorería, los TES. Esos son los de menor riesgo, o sea, los de más alta calificación. El Fondo Nacional de Garantías tiene exactamente la misma calificación que la nación, una calificación de corte AAA. ¿Y por qué es importante? Porque permite dar una señal de confianza a los mercados, a los inversionistas, de que el Fondo Nacional de Garantías cuenta con la solvencia requerida para atender las obligaciones que contrajo durante el periodo de pandemia y para seguir operando en el periodo post-pandemia. Y adicionalmente, porque permite señalar que el actuar de la organización es profesional y ceñido a las disposiciones regulatorias de la Unidad de Regulación Financiera de Colombia y de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, presidente, Ana Ramos nos dice, ustedes dicen que dan las garantías, pero el banco no me quiere dar el crédito porque estoy reportada. ¿Qué decirle a esta ciudadana? Bueno, Ana, yo creo que es muy importante aprovechar este espacio para informarle que los reportes y la ley de habeas data, o conocida como ley de borrón y cuenta nueva, le permite a usted acercarse a las centrales de información como Datacrédito o TransUnion, que son donde están, digamos, los reportes, y solicitar, digamos, que si ya normalizó evidentemente su obligación, como entiendo que es la situación, si ya se puso al día, pues que le borren en este periodo, digamos, como de amnistía, por llamarlo de alguna manera, que le borren el historial crediticio y que pueda acceder, digamos, nuevamente y recuperar su vida crediticia. Este es un periodo que estableció la propia ley de 12 meses, que vence ahorita el 30 de junio, por eso va de la mano con nuestro plan Ponte al Día, y ahí lo que hay que hacer es pedirle, pues escribir una carta, un correo electrónico, que creo que tienen habilitadas estas centrales de información en un buzón para este tipo de peticiones, escribirles y pedirles, exponer su caso particular y pedir por favor que se aplique la disposición normativa vigente, que es que una vez normalizado el crédito, pues se debe borrar a la persona de la central.
Bueno, Ana, papel y lápiz, hacer ese trámite para poder acceder a un crédito, al crédito que usted necesita. Seguimos con Nicole Rojas, dice, ¿cómo podemos afiliarnos al Fondo Nacional de Garantías? Mil gracias, Nicole. Bueno, nosotros, como lo mencioné hace un ratico, somos una entidad de segundo piso. Entonces está el Fondo Nacional de Garantías y trabajamos con los intermediarios, bancos, las cooperativas, las cajas de compensación, etcétera. Y debajo están los clientes, o en el círculo, más bien un triángulo, para no ponerlo arriba abajo, es un triángulo, donde está el Fondo Nacional de Garantías en una de las esquinas, los vértices, en el otro vértice están los bancos y en el último vértice está el empresario, ¿cierto? Nosotros tenemos un contrato directamente es con el banco, no con los deudores, no con los empresarios. Entonces, en estricto sentido, no hay afiliación. Ahora, si el caso de Nicole es que trabaja en una entidad, por ejemplo, una fintech que origina crédito para MIPYMES, y en ese sentido la pregunta de cuál podría ser la afiliación, pues nosotros tenemos un procedimiento con el Fondo Nacional de Garantías en el que evaluamos la calidad de la entidad, su solvencia patrimonial, cuáles son las metodologías en materia de administración del riesgo de crédito que tiene, a cuáles nichos va, y surtidos esos filtros, si son aprobados evidentemente las etapas previas, suscribimos un contrato de adhesión con el intermediario nuevo que quiera ofrecerle a los empresarios con los cuales trabaje la posibilidad de sumarle al crédito una garantía del Fondo Nacional de Garantías para mejorar las probabilidades de aprobación. Entonces, si es en ese sentido, es un procedimiento que se activa a través de la vicepresidencia comercial con la dirección de servicio al cliente y la dirección comercial con el propósito de poder atender y conocer un poco más al intermediario y evaluar si cumple los requisitos para poder trabajar con nosotros. Presidente, yo sigo saludando a la gente que se conecta a esta hora en directo. Mauricio, también Henry Jesús Infante, nos saluda a esta hora Tomás Alejandro. Y tenemos una pregunta bien interesante de Tuto Garcés. Dice, ¿se puede tener varias garantías al mismo tiempo? Sí, Tuto, la respuesta es sí. Nosotros tenemos hasta un límite, evidentemente. Nosotros tenemos un parámetro de riesgo que se llama el valor máximo para créditos garantizados para los deudores. Entonces, en función, digamos, del tipo de deudor, si es una microempresa, si es una mediana, si es una pequeña empresa, nosotros definimos cuál es el límite máximo que estamos dispuestos a tolerar en materia de riesgo en relación con el número de deudas que podríamos, el valor en deudas que podríamos respaldarle a una empresa dada. Entonces, voy a poner un ejemplo, si es un microempresario, ese valor está alrededor de los 2.000 millones de pesos. Y no necesariamente un microempresario necesita una sola operación por 2.000 millones de pesos. Probablemente puede necesitar con un intermediario 100 millones de pesos, con otro intermediario 200 y con otro intermediario 300. En ese ejemplo que le he dado, estamos hablando de 600 millones de pesos con un valor máximo de alrededor de 2.000 millones de pesos. Entonces se podría tener operaciones simultáneas siempre y cuando no superen ese límite máximo de valor por deudor que hace parte de la política de administración de riesgos del Fondo Nacional de Garantías. Presidente, Juliana Rodríguez nos dice, quisiera saber en dónde puedo acceder a información de los productos que ofrece el fondo. Bueno, yo creo que hay dos instrumentos de comunicación bien importantes, Juliana. El primero es nuestro portal web. La página del fondo es www.fng.gov.co. Este portal, aprovecho para darles aquí una cuñita, nosotros estamos hoy a 28 de abril. Tenemos previsto hacer el lanzamiento del nuevo portal web del Fondo Nacional de Garantías y el nuevo portal transaccional a partir del próximo lunes 2 de mayo. Entonces, muy invitados a visitarlo ahora. Está funcionando perfectamente el viejito, pero el nuevo quedó muy chévere, quedó diseñado, centrado en el usuario, súper intuitivo, muy bien organizado, fácil de entrar a los temas estadísticos, a los temas de trámites, por ejemplo, si son paz y salvos, o a los temas de información de productos. Entonces, es, digamos, como el canal natural. Y el segundo es la atención a través del call center. Tenemos un centro de contacto hiper especializado que, como dije, está generando unos estándares de servicio muy elevados en materia del tiempo de respuesta y de la completitud de la información. Los invitaría entonces también a comunicarse para poder profundizar un poco más en los productos y contarles cuáles son las líneas que tenemos para los distintos empresarios. De pronto pedirle al máster que si pueden poner ahí en el banner de la transmisión el número del call center, por favor. Claro que sí. Además, para que estén muy pendientes en los próximos días de este lanzamiento que usted acaba de contarle a la ciudadanía, va a estar bien interesante y, por supuesto, siempre de cara a satisfacer la necesidad del ciudadano desde la simplicidad
devolverle fácil este trámite para que pueda acceder al fondo. Y seguimos con Guillermo Andrés Barón, quien dice, la comisión depende de la entidad bancaria, la fintech, la compañía de financiamiento donde tomo el crédito o del perfil del tomador, presidente. Hoy la comisión está en función del intermediario originador. Entonces, como dice Guillermo en la primera parte de su pregunta, para leerla en tono de respuesta, la comisión sí depende de la entidad bancaria, la fintech o la compañía de financiamiento comercial. La segunda parte de la pregunta, Guillermo, es bien interesante porque el Fondo Nacional de Garantías trabaja en el diseño, en coordinación con las centrales de riesgo que mencioné hace un rato, TransUnion y Data Credit Experian, en diseñar un scoring propio para poder diferenciar los mejores riesgos. Y mire que lo que estamos haciendo con el producto de equidad de género, Guillermo, va en la segunda parte de su pregunta, que si depende del perfil del tomador. Cuando hagamos esa diferenciación entre las garantías por género para mujeres de las otras garantías, lo que estamos haciendo en estricto sentido es discriminar positivamente a los buenos deudores, en este caso a las mujeres, que tendrían una tarifa nueva y más baja, con seguridad. Entonces, hacia allá no solamente debe migrar el Fondo Nacional de Garantías, sino todas las entidades para que se cobre en función no de la naturaleza jurídica o de un gran número, sino en función, digamos, del perfil del tomador. Sin embargo, también es muy importante mencionar, Guillermo, que hay una potencia muy grande en tener un portafolio bien diversificado, es decir, que sea una mezcla importante entre buenos deudores, malos deudores, tener esa mezcla en grandes números nos permite generar unas tarifas que sean mucho más competitivas y alcanzar a unos segmentos muy importantes de la población. No obstante, el punto que usted menciona en relación con tener una segmentación por perfil del tomador es una evolución natural que se está dando en el ecosistema financiero y el Fondo Nacional de Garantías no es ajena a ello. Presidente, recordándoles que estamos a través de varias plataformas digitales, entre ellas las redes sociales, y desde Twitter nos llega la siguiente pregunta, dice @DanielROD. Dice, si ustedes me hacen el estudio de crédito y no paso, ¿me niegan la garantía? Ok, entonces Daniel, el estudio de crédito lo hace el banco, la cooperativa o la fintech, ¿cierto? No lo hace el Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías es una organización de segundo piso que se encarga de, a través de un contrato de adhesión con los intermediarios financieros, de respaldar a los empresarios que son clientes en primera instancia, es del banco, la cooperativa o la compañía de financiamiento comercial o la fintech. Entonces, el análisis de crédito lo hace el intermediario financiero. Y lo que hace la garantía es que al momento de evaluar los que en términos técnicos se denominan los colaterales o los activos que respaldan el eventual compromiso del crédito solicitado, la garantía del Fondo Nacional de Garantías es muy bien valorada por parte de los intermediarios financieros a la hora de calcular este scoring. Entonces, dicho eso, lo que pasa es que la probabilidad de aprobación, cuando hay garantía del Fondo Nacional de Garantías, la probabilidad de aprobación del crédito por parte del banco o de la cooperativa es muchísimo más alta cuando va acompañado del fondo que cuando no va acompañado del fondo. Aquí tenemos más preguntas. Dice, haciendo suma las cifras, periodo pospandemia, ¿cuál sería el resumen de la calidad de los créditos puestos en garantía por el Fondo Nacional de Garantías? Muy buena pregunta, Julián, como todas las que han hecho acá en este panel, pero aquí ya entramos en un tema de riesgo de garantía, riesgo de crédito. Entonces yo quisiera mencionarle lo siguiente. En el año 2020 y en el año 2021 estuvo vigente un programa muy relevante que permitió a muchas empresas superar la situación de pandemia, que fue el Plan de Alivio a Deudores de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ya se hicieron rediseños de deudas por más de 37 billones de pesos. Y de cartera comercial, de esos 37 billones de pesos, aproximadamente 10 billones de pesos correspondían a cartera comercial. Entonces, aquí es bien relevante señalar que esa flexibilidad que hubo para poder reperfilar los créditos, en lo que en la práctica hizo fue diferir en el tiempo las moras. Es decir, que hoy en día, en los créditos que se respaldaron en periodo de pandemia, estamos hablando del primer semestre del 2020, segundo semestre del 2020, primer semestre del 2021 y segundo semestre del 2021, que son las 4 cosechas que estamos analizando de este periodo, las moras todavía son muy incipientes en comparación con años críticos, por ejemplo, como que mencioné hace un rato, el 2017, apenas se están empinando las morosidades. Y lo que denominamos en el argot financiero como las cosechas todavía están crecientes, no se han normalizado. Estamos en pleno periodo de maduración de esas cosechas, Julián.
Entonces, para darle un dato concreto, nosotros estamos alrededor de una tasa de siniestralidad en el programa Unidos por Colombia del orden del 2%, pero sabemos que falta todavía mucho trecho por recorrer, falta mucha agua que pase por debajo del puente, para decirlo en términos coloquiales, en términos de siniestralidad, porque, como lo mencioné hace un rato, las morosidades apenas están manifestando en virtud, digamos, de todos esos planes de alivio que ya se quedaron atrás y que ya se empiezan a reflejar efectivamente en las carteras de en la calidad de las carteras de los intermediarios financieros y en la calidad de la cartera del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, hoy en día, para responderle con corte a marzo del 2022, y bueno, más bien hablemos del 31 de diciembre del 2021, no teníamos unos niveles exacerbados ni de pagos, ni de siniestros, ni de morosidades en el acumulado del año enero a diciembre del 2021. Sin embargo, entre diciembre, enero y febrero, diciembre del 21, enero y febrero del 2022, hemos visto una aceleración de las moras y un empinamiento de la siniestralidad, lo que es apenas connatural porque una cosecha se madura alrededor de los 36 meses y ya estaríamos recorriendo el mes 18 de la primera cosecha y ya empezamos a ver entonces justamente que la calidad crediticia empieza a deteriorarse. Por eso es tan importante las calificadoras de riesgo y la solvencia del Fondo Nacional de Garantías, porque a pesar, digamos, de que es muy incipiente la morosidad y sabemos que queda mucho trecho por recorrer, el Fondo Nacional de Garantías cuenta con la solvencia patrimonial para poder respaldar los compromisos que adquirió durante el periodo de pandemia. Presidente Henry Jesús Infante Salazar nos pregunta a través de Facebook por qué el Fondo Nacional de Garantías requiere el estudio de crédito de los bancos comerciales cuando ellos están solicitando la misma documentación de un crédito común y corriente, además confiadores y demás, dejando por fuera a las personas que no tienen esa necesidad de no tener un fiador. Deberían deberían aceptar, imagino, la viabilidad de los planes de negocio dados por el SENA. Bueno, entonces yo creo que varios mensajes aquí a Henry. Muchas gracias por el interés, sobre todo la parte del SENA, que lo hemos venido trabajando con el director. Entonces, los bancos comerciales, digamos, para la solicitud de la garantía no hay documentación adicional requerida para poderla otorgar. El esquema que tiene el Fondo Nacional de Garantías es un esquema que se denomina de garantía automática. Este esquema de garantía automática está justamente anclado en los análisis de riesgo de crédito que hacen los bancos. Entonces, cuando se va a un banco, pues hay que aportar una documentación para que el banco pueda evaluar la capacidad de pago del deudor, ¿cierto? Esa documentación es única para el banco y el Fondo Nacional de Garantías no pide documentación extradicional. Tal vez el único papel o documento que haya que suscribir en ese instante es un documento que se denomina la solicitud o la aceptación de la garantía, que es un documento que no requiere anexos y que no requiere papeles adicionales porque va de la mano de los mismos documentos con los cuales se solicita el crédito por parte del intermediario financiero. Entonces, en estricto sentido, Henry, no habría documentación adicional a la de un crédito común y corriente. El único documento complementario que se suscribe, insisto, es el de aceptación de la garantía cuando se requiere la garantía. Y la segunda parte de la pregunta es que se deberían aceptar la viabilidad de los planes de negocio dados por el SENA. Yo creo que ahí hay un tema bien importante y es que los bancos han estado trabajando muy de la mano con el SENA y con el Fondo Emprender para complementar los recursos de ese capital semilla que da el Fondo Emprender a través de recursos de crédito en caso que se requiera apalancar de mayor manera el crédito. Entonces, en esta línea hemos venido trabajando con el director del SENA y pues tomamos atenta nota de esa sugerencia para profundizar, digamos, en esa idea de que los planes de negocio puedan ser tenidos en cuenta cuando han sido aprobados previamente por el Fondo Emprender. Muchísimas gracias, Henry Jesús. Bueno, Fabiana Sampieri dice, yo quiero tener un crédito con garantías del Fondo Nacional de Garantías, pero no sé dónde tengo que ir para que me lo den. Bueno, Fabiana, gracias por la pregunta. No hay que ir al Fondo Nacional de Garantías. Hay que ir al banco de su confianza, o a la cooperativa, o a la compañía de financiamiento comercial, o a la fintech, aquel intermediario financiero con el cual usted tenga relación comercial. Y entonces se acerca, hace la solicitud del crédito, y en ese momento, en ese diálogo que tiene con el representante comercial del banco, le puede evaluar si necesitan la garantía. Esta pregunta hay que formulársela muy claramente. ¿Necesito o no necesito la garantía? Si la respuesta es que sí necesita la garantía, en ese mismo instante se suscribe el documento de aceptación de garantía del fondo y es el banco el que hace, o la cooperativa o la fintech, los que hacen el trámite con el Fondo Nacional de Garantías. Es decir, Fabiana no tendría que adelantar ningún trámite ante el Fondo Nacional de Garantías, es acercarse con su idea de negocio
al intermediario financiero para que evalúen su solicitud de crédito y en ese momento se haría la solicitud de la garantía por parte del fondo. Presidente, aquí hay una pregunta bien interesante y es, ¿un extranjero puede acceder a las garantías del Fondo Nacional de Garantías? Si la operación es local, no hay restricción. O sea, si está atendiendo el mercado colombiano o atiende mercados extranjeros desde Colombia, no hay restricción, puede acceder. Mejor dicho, tenemos, para ponerlo en términos simples, dentro de las opciones para el registro de la garantía, evidentemente está la cédula extranjería. Bueno, nosotros continuamos aquí revisando las preguntas que nos llegan a través de las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo en directo esta rendición de cuentas del Fondo Nacional de Garantías. Y nosotros continuamos saludando a todas las personas que se conectan en nuestro chat, que ustedes además tienen la posibilidad de ver. Vamos con Alex. Dice, buen día para todos. Si la comisión que cobra el Fondo Nacional de Garantías es un porcentaje del crédito, pero el intermediario financiero me cobra un valor mayor por concepto de la garantía del fondo, ¿qué puedo hacer? Mil gracias, Alex. Pues evidentemente sería una irregularidad porque no le podrían trasladar un mayor costo a usted como beneficiario de las garantías de aquel que le cobra el Fondo Nacional de Garantías al empresario, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? El Fondo Nacional de Garantías emite una factura, esa factura va al intermediario financiero y el intermediario financiero es el que se encarga de hacer la operación de cobro ante el empresario. Si usted ha detectado que la comisión que le está cobrando el banco tiene una discrepancia con la comisión que tiene el Fondo Nacional de Garantías, pues por favor le pediría que se comunicara con nuestro contact center y elevara una queja y nosotros analizamos el caso en detalle para poder determinar en qué consistió la discrepancia. Bueno, presidente, finalmente, ¿qué podemos decirle a la ciudadanía que nos acompañó durante este espacio con sus preguntas? Por supuesto, siendo partícipes de los logros de este año inmediatamente anterior y de lo que se viene, noticias importantes en los próximos días. ¿Cómo cerrar esta rendición de cuentas de cara a la ciudadanía? Bueno, Lina, pues miren, apreciados ciudadanos, yo creo que el mensaje más importante acá es señalar que el Fondo Nacional de Garantías es una entidad que se ha reinventado en periodo de pandemia para prestarle un mejor servicio a todos los colombianos, a los emprendedores, a los empresarios que tengan por vocación generar riqueza, contribuir al crecimiento económico de nuestro país, crear empleo y a través de ello cerrar brechas sociales. El rol del Fondo Nacional de Garantías en el periodo de pandemia fue bastante visible. Diseñamos una política contracíclica fungiendo como esponja del sistema financiero para que se mantuviese la liquidez irrigada a las empresas para cubrir tal vez el segundo activo más valioso de las empresas, que es la caja, después del talento humano. Talento humano en primer lugar, las personas, y luego la caja. Sin caja no se puede pagar proveedores, no se pueden pagar servicios, no se pueden comprar insumos, no se puede crecer. Y ese fue el foco de las políticas públicas en el periodo de pandemia, proteger la unidad productiva para que cuando llegara ese momento de reactivación que evidentemente llegó, que las empresas, la comunidad productiva estuviesen vivas y pudiesen rápidamente aprovechar las oportunidades de mercado para crecer a todo vapor, como lo reflejan las cifras del año 2021, tasas de crecimiento del 10.6%, jalonadas principalmente por el sector comercio, por industria manufacturera, por transporte y por construcción, los sectores en los cuales el Fondo Nacional de Garantías concentró sus respaldos a los créditos. Invitar entonces a los empresarios que tengan ideas acerca de un nuevo negocio o de expandir el negocio vigente, a que evalúen las posibilidades de hacerlo a través de crédito formal y que se acerquen a su intermediario financiero de confianza, pregunten por las garantías del fondo, que ahí está el Fondo Nacional de Garantías como el fiador de los empresarios colombianos para respaldar todas estas actividades de emprendimiento y de creación de riqueza en nuestro país. Presidente, antes de cerrar y en aras de responder las inquietudes que tienen las personas que se acaban de conectar, cerremos finalmente contándole a la ciudadanía quiénes pueden acceder al Fondo Nacional de Garantías, a sus beneficios y cuáles son esos beneficios. Bueno, el Fondo Nacional de Garantías es una organización que tiene por vocación respaldar a las MIPYMES, a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. El Fondo Nacional de Garantías está diseñado para fungir como fiador de las empresas cuando hacen una solicitud de crédito ante un intermediario financiero. El portafolio de servicios del Fondo Nacional de Garantías se expande a microempresarios informales a través de la política de microfinanzas. También los microempresarios informales pueden acceder a través de los bancos de nicho, microfinancieros o los bancos con unidad especializada en microfinanzas
a este tipo de créditos y también iniciar su proceso de formalización. Desde la perspectiva de cómo se accede, hay que señalar que no hay que hacer ningún trámite ante el Fondo Nacional de Garantías. Cuando vaya el empresario al banco o a la cooperativa o al banco microfinanciero a pedir su crédito, pregunte por la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Y allí se evaluará, y es el banco el que hace el trámite ante el Fondo Nacional de Garantías. No tiene que hacer ningún trámite ante el fondo. Y recuerden que el Fondo Nacional de Garantías está diseñado justamente para acompañar y respaldar al tejido empresarial colombiano en ese propósito común que es generar riqueza y bienestar para todo nuestro país. Bueno, pues presidente, muchísimas gracias a usted por este espacio. Hemos llegado al final de esta emisión en directo. Agradecemos a los ciudadanos que por correo en directo nos enviaron sus preguntas. Las que no alcanzamos a contestar tendrán su respuesta y las publicaremos en nuestro sitio web www.fng.gov.co bajo el nombre Informe de Rendición de Cuentas. No olviden, juntos aportamos a la consolidación de la reactivación. Gracias, presidente, gracias, ciudadanos, y por supuesto estaremos de vuelta con más y mejores noticias para el país. Muchísimas gracias. Excelente semana.